Muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el canal 14, que es televisión para todos, y además, de verdad, unos temas maravillosos con excelentes invitados, y ustedes muchos de esos temas nos los han hecho saber a través de nuestro correo electrónico liliana.piedradita@canal14.tv. El día de hoy vamos a hablar de cálculos renales. Me encanta este tema porque de verdad hay muchos mitos sobre él, digamos en la parte de prevención o hasta en la parte de tratamiento, y hay muchas cosas que hoy nuestro invitado nos va a contar y nos va a ampliar esta información. Saludo inmediatamente al doctor Jorge Eduardo Segnawi, él es urólogo del Centro Médico Imbanaco. Doctor, qué gusto, qué placer tenerlo aquí en nuestro programa, bienvenido. Bueno, buenos días o buenas tardes ya. Gracias por la invitación y bueno, el tema es un tema bastante frecuente en la población, digamos, adulta y adulta joven, tanto hombres y mujeres. Se puede catalogar como cálculos urinarios, porque se presentan en diferentes partes de la vía urinaria o del árbol urinario. Claramente está que se forman primero en el riñón, y o se quedan en el riñón o migran y bajan por el uréter, y entonces dan el clásico o el famoso y conocido cólico renal, de lo que vemos constantemente todos los días en los servicios de urgencias de las diferentes instituciones de salud. Doctor, pero entonces es muy frecuente. Muy frecuente, un poco más en hombres, estamos hablando de algo así como 3:1 o 4:1 hombres a mujeres, y más o menos las estadísticas hablan de entre el 5 al 12% de la población pueden sufrir de cálculos. Es mucha gente, sobre todo una mayor incidencia en países del trópico o países que haga calor o que tengamos temperaturas permanentemente de calor, porque tendemos a estar un poco más deshidratados, o sea, la orina está más concentrada de los solutos de las sustancias que forman cristales que se precipitan y forman las piedras en los riñones. Pero ¿de qué están hechos justamente estos cálculos que la gente dice? De varias cosas, están hechos de varias cosas. Cabe aclarar que no tienen nada que ver con los cálculos de la vesícula urinaria, porque eso es algo que preguntan los pacientes bastante también en la consulta. Los cálculos de la vesícula son de colesterol, ¿sí? De cristales de colesterol. Estos son exclusivamente las sustancias que excreta el riñón en la orina, como el calcio, el sodio, el oxalato, el fosfato, el ácido úrico, ¿vale? Entre otras cosas. Entonces hay diferentes tipos de cálculos. Los más frecuentes, casi que el 70% de ellos son de oxalato de calcio o de fosfato de calcio, ¿sí? Y siempre está el médico que le sugiere al paciente no consuma calcio, y eso es un gran error, porque en realidad el no consumir calcio aumenta la incidencia de cálculos de calcio, porque cuando uno no tiene la suplencia de calcio en la dieta, básicamente el organismo va a consumir el hueso o los depósitos de calcio que tienes en el cuerpo, que son los huesos, y hacen picos de calcio en sangre, los cuales se filtran en el riñón. Entonces la cantidad de calcio que vas a filtrar por el riñón es mayor. Si uno mantiene una ingesta de dieta normal, ¿no? Normal en alimentos con calcio, entonces vas a tener, digamos, o no vas a hacer esos picos en sangre que son digamos, un poco más proformadores de cálculos de calcio, entre otras cosas, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Doctor, hablemos, digamos, de las causas, qué es lo que pasa, y si hay algo, digamos, genético ahí que puede influir. Sí, si el papá o alguien de la familia ha tenido cálculos, probablemente ese riñón per se no es que tenga un problema metabólico o un daño, es simplemente que es hiperfiltrador de algunas sustancias y va a ser proformador de cálculos y tiene una mayor posibilidad de hacer cálculos en la vida. Los cálculos que vemos nosotros por enfermedades metabólicas propias, como tener una alteración del control del calcio en el cuerpo, o digamos, es extraño, ¿sí? No es lo común que uno encuentra. Lo que más se encuentra son síndrome metabólico, el hombre que es, o el individuo que es gordo, hipertenso, que tiene una dieta alta en grasas saturadas, en proteína animal. Entonces esos pacientes son los que hacen hiperuricemia, o sea, aumento del ácido úrico en sangre, o gota, por ejemplo, las crisis artríticas de gota, y también filtran ácido úrico en grandes cantidades por el riñón. Y están los otros pacientes en donde la gran mayoría son simplemente pacientes sanos, normales, que no tienen ningún problema metabólico y simplemente hacen cálculos de calcio, ¿sí? Y hay otros cálculos que son un poco más raros, pero también se ven, que son los cálculos infecciosos. Esos son muy típicos de las mujeres,
una mujer que tiene la orina crónicamente colonizada por bacterias, específicamente una que se llama el Proteus, hace unos cambios químicos en la orina donde se transforman las diferentes sustancias que hay en la orina, forman sales que se unen unas a otras y van formando cálculos infecciosos que se llaman destruvita. Entonces son esos cálculos grandotes que o se llaman coraliformes porque van cogiendo como la forma de un coral al ocupar los espacios del riñón. ¿Sí? Y eso le iba a preguntar, doctor, ahorita que justamente dice son cálculos enormes. ¿El cálculo o la piedrita, digamos, puede ser pequeña o puede ser de un tamaño que uno a veces se puede sorprender? El cálculo puede ser simplemente de 3 milímetros, estar produciendo mucho dolor en el servicio de urgencias, va bajando por el uréter y básicamente lo que le hace es tratamiento expulsivo. Lo mandas para la casa con unas recomendaciones como de tomar bastante líquidos y de estar pendiente de que expulses el cálculo y otros medicamentos para el dolor y para la expulsión. Y ya un cálculo cuando es grande, pues haces procedimientos quirúrgicos mayores, ¿sí? Cuando el cálculo está bajando, así sea pequeño, y no sale, pues hay que ir por él, hay que sacarlo, ¿sí? Y entonces ahorita tenemos una disponibilidad grande de procedimientos endoscópicos, que es la forma de hacer la cirugía ahorita, por los cálculos, la forma endoscópica. Que más adelante hablaremos y profundizaremos un poco más, digamos, sobre el tratamiento. Pero entonces, doctor nos decía, puede haber entonces cálculos sumamente pequeños y estar causando síntomas muy fuertes, pero también podría ser estar el grande y no tener nada, no sentir nada. Sí, hay veces, digamos, un porcentaje grande de pacientes que expulsan un cálculo, les haces las imágenes y tienen varios cálculos más arriba y no sabían que lo tenían hasta que se le bajó uno y le dio el cólico. Y muchas veces hay personas que básicamente, por ejemplo, los que te contaba de infección, llegan a diferentes especialistas o a diferentes médicos generales con cultivos positivos por bacterias, simplemente le dan antibiótico, no le hacen extensión de estudios hasta que por fin llega donde un urólogo. El urólogo le hace una ecografía o le hace una imagen y le encuentra un cálculo grande, ¿sí? De centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros. Hemos visto, tenemos pacientes, todos hemos tenido pacientes que tienen dos cálculos, o sea, bilateralmente los dos riñones con un cálculo del tamaño de todo el riñón, ¿sí? Ocupándole todo el riñón. Entonces son un reto terapéutico, son un verdadero reto terapéutico. Claro, y digamos que entonces al principio tal vez ni cuenta se daban que tenían los No, cálculos. básicamente la manifestación era sangre microscópica que no la habían visto o de repente habían orinado sangre por ahí una que otra vez. Pero predominantemente era el urocultivo o los exámenes de orina con un perfil infeccioso bacteriano, que en realidad tampoco daba muchos síntomas como de cistitis, o sí, pero pues no se le había dado un estudio imagenológico a la vía urinaria pertinente. Claro, nos ha nombrado algunos de los síntomas, doctor, pero voy a hacer pausa para comerciales y cuando regresemos nos dice en sí, entonces, ¿cuáles vienen siendo estos síntomas de los cálculos renales o urinarios? Y digamos, ¿qué tan riesgoso es que existan estos cálculos? Así ni siquiera es el síntoma. Ya regresamos. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos hoy hablando con el doctor Jorge Eduardo Zegnawi, urólogo del Centro Médico Imbanaco, sobre cálculos renales o cálculos urinarios. Su consultorio es el 808 y voy a darles su número telefónico por si desean ampliar información después de nuestro programa, 558-1180, 558-1180. Y ustedes en pantalla están viendo los datos del doctor Jorge Eduardo Zegnawi. Doctor, entonces nos habló de algunos síntomas, pero como para que nos quede bien y nuestros televidentes además puedan conocerlos bien, estos síntomas de los cálculos urinarios. Bueno, básicamente el síntoma clásico es el cólico renal, ¿sí? El dolor que inicia en la parte de atrás del abdomen o en la parte lumbar alta, no los dolores bajos, porque es que la gran mayoría de los dolores de espalda, cuando me duele la espalda voy a ir a donde el urólogo a ver si tengo cálculos, pero en realidad son problemas o dolores musculares o lumbares. Tienes un dolor alto, no de características mecánicas, o sea que no se reproduce o no se aumenta con el movimiento físico, ¿sí? Y que va pasando hacia adelante del abdomen, sobre el flanco, digamos, y hacia la zona del abdomen inferior y de la parte, digamos, testicular o de los labios en las mujeres, de dolor intenso, cólico, que no cede, a medida que el cálculo va bajando por el uréter y va migrando el dolor, ¿sí?
se acompaña de náuseas, vómito, orina con sangre. Digamos, ese es la clásica presentación del cólico renal o del cálculo en urgencias. Pero los síntomas que, digamos, que no son típicos son el dolor de espalda, que no tiene unas características muy claras, el examen de orina, cuando uno le saca exámenes inicialmente, sangre microscópica o bacterias, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí uno empieza a sospechar de que pronto sí puede haber algo en la vía urinaria y ese dolor atípico de espalda o abdominal puede ser un cálculo. No compromete, digamos, la forma de orinar, es decir, que no se pueda orinar, que haya, digamos, algo ahí que lo esté, como quien dice, claro, cortando. Pero generalmente es o que cayó a la vejiga el cálculo y el cálculo es muy grande para expulsarlo por la uretra y se tranca el cálculo, o muchas veces cuando el cálculo ya está en la porción final del uréter, cuando está casi que llegando a la vejiga para ser expulsado, da muchos síntomas urinarios, entonces empiezas a orinar repetitivamente de a poco, en cantidades poquitas, entonces interpretas como si tuvieras un problema urinario o una cistitis, pero en realidad es el cálculo produciendo el síntoma. Pero claro, eso previamente se había acompañado de un cólico, ¿no? De un dolor intenso o de algún tipo de dolor abdominal que te haga sospechar que de pronto sí era un cálculo. Claro. Doctor, las personas que han sentido, digamos, ese dolor dicen que es un dolor, pero inexplicable. Sí, pues hemos tenido hasta colegas urólogos con cálculos, claro. Yo afortunadamente nunca he tenido un cólico, pero uno los ves hasta digamos, el personaje más musculoso y grande en urgencias revolcándose del dolor, así sea un cálculo pequeño, ¿sí? Entonces, no tiene ese dolor, ese tipo de dolor no tiene preferencia por ni raza, ni sexo, ni absolutamente nada, es verdaderamente intenso. Claro que muchas veces uno encuentra un individuo con un cálculo muy grande, con el riñón obstruido, ¿sí? Digamos un cuadro mucho más agresivo, pero con un dolor pues controlado, ¿no? Hay de todo y en realidad pues como les decía, la presentación del cálculo típico varía desde el cólico hasta básicamente una persona que no siente absolutamente nada y simplemente uno le pesca el cálculo o se lo encuentra por manifestaciones en el examen de orina. Claro. Doctora, ahorita hablaba un poquito de alimentación, hay que tener buenos hábitos alimenticios y digamos, ¿tiene relación algún tipo de alimento con la aparición de un cálculo renal urinario? Claro, es una del manejo más importante para los cálculos es la dieta. Digamos, la persona que sufre o tiene una predisposición para formar cálculos, toda su vida va a tener esa predisposición. No es que en ese momento de la vida hiciste un cálculo y no vas a volver a hacerlo, no. Básicamente, ¿cuáles son las recomendaciones claras? Más de 2 litros de líquido al día, ¿sí? Es necesario. Es necesario. ¿Por qué? Porque básicamente, o química básica del colegio, si uno tiene el soluto, que es la sustancia que forma, o los cristales que forman el cálculo, diluido en agua, que es la orina, si lo tienes diluido, pues no vas a formar cálculos, si lo tienes muy saturado, pues vas a hacer cálculos. Entonces, es el mismo ejemplo que cuando coges una cucharada de sal y lo echas en un vaso de agua completo o en medio vaso completo. Básicamente, parte de la sal se precipita, parte se diluye. Si tienes el vaso de agua completo, o sea, más solvente que es el agua, echas la misma cucharada de agua y se diluye toda la cucharada, no se precipita nada. Entonces, el fenómeno de tomar líquido es eso, mantener la orina diluida, ¿sí? Segundo, los cítricos son bien importantes porque el citrato fija el calcio o el fosfato en sales que son solubles en la orina, o sea, no insolubles, o sea, no se van a precipitar. Entonces, el citrato es protector para la formación de cálculos. Segundo, la dieta baja en proteína animal. La idea es más o menos consumir menos de 300 gramos al día, o inclusive menos, 200 gramos de proteína animal diarios, ¿sí? Repartidos en las 3 comidas, para que no estés haciendo tanto ácido úrico, produciendo tanto ácido úrico. Cuarto, la sal, el cloruro de sodio. El sodio, cuando uno lo ingiere, se absorbe y el riñón lo va a filtrar, porque no tenemos que tener una regulación del sodio en sangre. Entonces, el sodio, por algunos fenómenos de bomba que suceden ahí en el riñón, bueno, estamos hablando molecular, ¿no? Bombitas moleculares que intercambian un electrolito por otro, etcétera, etcétera, para mantener las cosas en orden en sangre y en orina. Entonces, a mayor sodio que el riñón esté excretando, mayor calcio también saca. Entonces vas a tener mayor calcio en orina. Entonces vas a tener un potencial mayor cantidad de calcio para formar cálculos.
¿sí? En general lo escucho, ¿no, doctor? Digamos que es una dieta que podrían usar más aquellos que, digamos, tienen esos antecedentes, pero cualquiera, esa sería una Sí, dieta ideal para sí, cuidar claro. el riñón. Y por último los oxalatos. El oxalato de calcio es, digamos, la sustancia más frecuente en formación de calcio. Los oxalatos se encuentran en el té, en el chocolate, en los frutos rojos, entre otras comidas. Entonces, si alguien tiene curiosidad de investigar todos los alimentos que tienen oxalatos, lo pueden buscar por internet. La selga, la espinaca, tienen un alto contenido de oxalatos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese personaje que tiene una predisposición para hacer cálculos, la idea es que siga estas recomendaciones dietarias. Eso es lo más importante. Doctor, un segundo, voy a hacer pausa para comerciales. Okay. Cuando regresemos, le voy a hacer una pregunta. Usted nombró el agua, pero siempre se ha escuchado, y por eso al principio de nuestro programa lo dije, hoy hablaremos de esos mitos que se escuchan cuando uno habla de cálculos renales o cálculos urinarios, y es la relación que tiene con la cerveza y lo buena que puede llegar a ser, o no sé, lo mala que puede llegar a ser, justo para esto que estamos hablando el día de hoy, de esos cálculos renales. Voy a hacer pausa para comerciales, pero como todos los jueves ya está en el estudio número 2 nuestro productor Andrés Felipe Quina con la sección Salud al Día. Andrés Felipe, buenos días. Liliana, muy buenos días para usted, buenos días para todos los televidentes que a esta hora del día se conectan con el Canal 14 Televisión y por supuesto con el programa de Salud Cuerpo Vital. Y así es, aquí inicia el espacio donde le enseñamos los avances en la ciencia, la salud y la medicina que en algún momento pueden ayudarle a mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a Salud al Día. Inicio con toda la información y miren esto, los huevos contienen proteínas de alta calidad, muchas vitaminas y componentes bioactivos. Y justamente una investigación encontró una relación entre el consumo diario de huevos y la salud cardiovascular. Los estudios previos que analizan las asociaciones entre el consumo de huevos y el impacto en la salud han sido inconsistentes y la mayoría de ellos encontraron relaciones insignificantes entre el consumo de huevo y la enfermedad coronaria o el accidente cerebrovascular. Por ello, los expertos dirigidos por Limin Li y Kang-In Yu de la Facultad de Salud Pública del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Pekín se propusieron a examinar las asociaciones entre el consumo de huevo y las enfermedades cardiovasculares, cardiopatía isquémica, eventos coronarios mayores, accidente cerebrovascular hemorrágico y accidente cerebrovascular isquémico. El análisis de los resultados mostró que, en comparación con las personas que no consumían huevos, el consumo diario de huevos se asoció con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular en general. En particular, los consumidores diarios de huevo hasta un huevo diario tenían un riesgo del 26% menor de accidente cerebrovascular hemorrágico, un riesgo del 28% menor de muerte por apoplejía hemorrágica y un 18% menos de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Recuerden, nuestra cita es el día jueves a las 11 en punto de la mañana por el Canal 14, Televisión para Todos. Qué bueno que continúen con nosotros. Hoy estamos hablando de cálculos renales, cálculos urinarios, con el doctor Jorge Eduardo Segnawi, urólogo del Centro Médico Imbanaco. Su consultorio es el 808 y su teléfono 558-1180. Directamente ahí le contestan por si desea ampliar información. 558-1180. Doctor, le hice una pregunta que además uno la escucha muchísimo, sobre la cerveza y digamos esa relación con los cálculos renales o con la buena relación, porque las personas dicen que es bueno tomar cerveza. Bueno, básicamente la cerveza está en relación a cuando el paciente tiene el cólico o está en el proceso de expulsar el cálculo. Entonces le dicen tome cerveza, pero básicamente lo que hace la cerveza es producirte orina. Entonces la cantidad de orina que vas a producir va a generar presión sobre la piedra y y movimiento del uréter para que el cálculo migre y sea expulsado. Esa es digamos la idea de tomar cerveza, pero no es que la cerveza tenga algún poder mágico sobre, ¿no?, la dilución de cálculos ni la expulsión de cálculos, sino yo creo que mucha gente no sufriría de cálculos. Pues. Entonces ahí, doctor, ¿el agua serviría igual? El agua es clave, es muy importante. Es el fenómeno que les expliqué ahorita de mantener la orina diluida es la recomendación más importante. Doctor, ¿cuáles son estos riesgos, digamos, de
tener, de presentar cálculos renales y en muchas ocasiones que las personas ni siquiera se dan cuenta que los tienen? Bueno, entonces, básicamente, dependiendo del tamaño del cálculo y de la ubicación, pues vienen los problemas a corto o a largo plazo. El problema número uno son que el riñón se obstruya, te dé el dolor, no pudiste consultar a tiempo o básicamente llegaste a un servicio de urgencias, te dieron analgésicos y te dieron salida. El cálculo nunca lo expulsas, no tienes un control médico, entonces básicamente el dolor cede porque el riñón deja de producir orina al estar obstruido, ¿sí? Entonces, si ese riñón está tapado o excluido de que pueda filtrar su orina, pues va a perderse, o se va a dañar o va a tener un impacto sobre su función de forma irreversible. Entonces, eso lo vemos. A mí me dio en unos meses, ¿sí? El paciente sentado en el consultorio, me dio hace unos meses un dolor, 3, 4 meses. Me dieron analgésicos, me dieron calmantes, no expulsé nada, y ahorita siento como unas molestias atrás, el examen de orina con sangre, le sacas imágenes y tienes un riñón muy dilatado, muy dañado, y le haces pruebas de función y está prácticamente que funcionando un 50 o un 30% de lo que funcionaba antes. Ese es número uno, digamos, lo que puede pasar con cálculos. 2, que tengas una infección urinaria asociada a un cálculo. Entonces, es una infección urinaria muy complicada, con una posibilidad altísima de hacer sepsis urológica, porque la orina que está atrapada entre el cálculo y el riñón, digamos, o lo que ha pasado de la orina y la orina obstruida, que no sale y no se drena, está contaminada y colonizada de bacterias, entonces las bacterias pueden salir al torrente sanguíneo y darte un proceso infeccioso bien grave. Entonces, siempre un cálculo que se acompañe de una sospecha de infección urinaria o que llegue a infección urinaria, hay que rápidamente hospitalizarlo, poner antibióticos endovenosos y de alguna manera drenar la orina, o sea poniendo un catéter por vía retrógrada, o sea, de la vejiga hasta el riñón, o si no, puncionando el riñón en la espalda para drenar la orina a través de un catéter también. Es el manejo más importante para manejar esas infecciones urinarias bien complicadas. Pues, doctor, lo escucho y es, digamos, serio. Y Claro. más en esos casos donde la persona llegó con dolor, simplemente lo devolvieron y ahí estaba el problema. Sí. Y el otro problema es que básicamente el cálculo está ahí en el riñón, pasa desapercibido, pasan años o pasan meses y ya cada vez el cálculo va creciendo, va creciendo. Entonces una cirugía que era sencilla para sacarte un cálculo de 1 centímetro, de 7 milímetros, de 1,5 centímetros, pues se convirtió ya en un reto terapéutico cuando el cálculo mide 7, 8 centímetros y te ocupa todo el riñón. Y un cálculo de ese tamaño en el riñón, no en el uréter, en el riñón, con el tiempo va generando, digamos, alteraciones funcionales sobre el riñón, sobre la filtración urinaria, y empiezas a perder corteza, o sea, empiezas a perder la parte sólida del riñón que se encarga de todas las funciones importantes, como filtrar la orina, manejar la presión arterial, mantener la regulación del pH sanguíneo, de ciertos electrolitos. El riñón tiene muchas funciones. Doctor, entonces, ¿cómo hacer, digamos, este diagnóstico para que se haga de forma temprana? Y digamos que, como siempre lo hemos dicho, que por lo menos regularmente uno estuviera revisando cómo están esos riñones. Pues básicamente hay que, están muy claros los síntomas o como uno lo tiene que sospechar, y para eso al menos a nadie, digamos, se le puede negar una ecografía de abdomen total, como un procedimiento rutinario o de vez en cuando hacerlo, como por chequeo por dolores abdominales inespecíficos, alteraciones en las características de la orina, etcétera, etcétera, para determinar si tiene o no tiene algo que nos haga pensar que tiene un cálculo renal importante o grande. Cabe recalcar que muchos pacientes, muchas personas en el mundo tienen cálculos pequeñitos en el riñón, múltiples. Uno encuentra, ¿no?, que tiene 5 cálculos de 2 milímetros, de 3 milímetros en el riñón. Esos no se tratan, esos son de observarlos. Eventualmente o crecerán o se quedarán igual o saldrán, pero no generan ningún problema de salud tener calculitos pequeños, porque no están tapando el riñón, no están generando infección, ni absolutamente nada, y es más el riesgo que te expones a un procedimiento quirúrgico endoscópico que en realidad el impacto en tu salud que pueden tener esos cálculos. Entonces, pues digo, la presentación de los cálculos varía mucho. Tiene que ser individualizada, cómo te lleguen, cómo se presenten y lo que esté sucediendo en ese momento para proponer un tratamiento. Pero doctor, entonces muchas veces puede haber expulsión de cálculos y las personas ni cuenta darse. Claro, muchas veces son cálculos muy pequeños, 2, 3 milímetros, te da el cólico, se maneja con algún medicamento oral, harta ingesta de líquidos, sale el cálculo y ya se te quitaron los síntomas, ¿sí?
está el que tiene un umbral de dolor un poco más bajo y va al servicio de urgencias y ahí es cuando le ponemos medicamentos endovenosos y todo y pues determinamos si tiene indicación quirúrgica o expulsiva dependiendo del tamaño y de la localización del cálculo, ¿sí? Y está el que tiene el cálculo pequeño, lo mandamos a la casa y regresa, por ejemplo, también, ¿sí? O está el que sabe que está botando un cálculo porque ya ha botado cálculos antes y entonces básicamente le da pereza ir al servicio de urgencias para que lo demoren, para que le cojan vena, le pongan medicamentos, entonces simplemente se queda en la casa, toma analgésicos, toma líquido y él mismo escoge botar su piedra en casa. Nos ha hablado, doctor, pero entonces sí sería bueno profundizar entonces, cuando ya se diagnostica, digamos, un cálculo renal, un cálculo urinario, ya se sabe dónde está, qué tamaño, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, entonces una vez tengas el diagnóstico hecho, pues entonces, como te decía, hay que individualizar cada caso. Entonces está el paciente que tiene criterios para mandarlo para la casa para expulsar la piedra. Lo más importante es descartar que no tenga signos de alarma. Por ejemplo, falla renal o alteración de la función renal, dolor intenso que no mejore con los analgésicos o con el plan analgésico hecho en urgencias, o realizado en urgencias, y que no tenga infección urinaria. Digamos, en ese parámetro, si el dolor está controlado, el paciente está tolerando la vía oral, no tiene infección urinaria, su función renal está conservada, se va para la casa. Tienen que ser cálculos menores, digamos, hay gente que bota cálculos grandes, pero idealmente menores de 7 milímetros. Entre más grande el cálculo que esté bajando, menor la probabilidad que tengas de expulsarlo. Entre más alto esté el cálculo, o sea, en la parte de arriba del uréter, menor la probabilidad también que tiene ese paciente de expulsarlo, ¿vale? Entonces, esos son los criterios para manejarlo en casa, para que se pueda ir a expulsarlo, sí, con unos signos de alarma muy claros. Claro, doctor, un segundo, a ver, hacemos pausa para comerciales y dejamos estos otros tratamientos para después de la pausa, ya regresamos. Hoy conversando con el doctor Jorge Eduardo Segnawi, urólogo del Centro Médico Imbanaco, su consultorio el 808-558-1180. Y estábamos justamente, doctor, en la parte de los tratamientos para estos cálculos renales, cálculos urinarios. Exacto, después quedamos en el paciente que está con un cálculo en fase de expulsión y que cumple criterios para mandarlo para la casa para expulsarlo. Entonces, el que no cumple criterios para expulsarlo es aquel que tiene alteración de la función renal, sospecha de que tenga alguna infección o tiene una infección urinaria concomitante, ¿sí? Dolor intenso que no mejora en urgencias, vómito persistente. Ese paciente no lo puedes mandar para la casa porque va a volver o se va a llegar con una infección urinaria bien complicada, con una sepsis urológica. Entonces, ese paciente ya hay que hospitalizarlo, en algunos casos ponerle antibiótico, dependiendo si tiene una infección urinaria, y ya llevarlo a la extracción del cálculo. Y con la tecnología que tenemos ahorita, básicamente contamos con equipos muy delgados y sofisticados y endoscópicos que son flexibles y algunos rígidos, en donde podemos pasar por ahí también canastas, guías y fibras láser, y entre otros instrumentos para fragmentar y extraer el cálculo. Que justamente, doctor, no sé, ahí estamos viendo en las imágenes ese procedimiento exactamente. Bueno, este es un caso para un cálculo más grande. Es un cálculo renal dentro del riñón que más o menos tenía 7 centímetros, infeccioso. Entonces este procedimiento también es mínimamente invasivo, pero se llama una nefrolitotomía percutánea. Nefro de riñón, litotomía de extracción o de fragmentación de cálculos, y percutánea porque se hace a través de la piel, ¿no? Y llegamos al riñón, obviamente inyectando medio de contraste y guiándonos con rayos X para saber que ingresamos a la cavidad renal. Entonces lo que están viendo ahí es como nosotros a través con el medio de contraste y la aguja llegamos al riñón, luego de estar dentro del riñón pasamos una guía y sobre la guía hacemos un tracto de trabajo, o sea, dilatamos la piel y el riñón y por ahí metemos equipos endoscópicos para fragmentar las piedras y sacar los fragmentos. Es como si lo pulverizaran. Lo pulverizamos básicamente. Entonces la pulverización se puede hacer con equipos, digamos, como si fuera un martillo de aire, de los que uno ve en la calle martillando la piedra, pero pues obviamente llevado a tamaño quirúrgico, con unas varillitas muy delgadas que se pasan por los equipos y se les pega el cálculo, pues propulsado por aire a presión o láser, láser que se llama el holmium,
que tiene la energía láser, se forma calor y forma burbujas que generan ondas de choque directas al cálculo, viéndolas endoscópicamente, y van fragmentando el cálculo y lo van pulverizando. Entonces lo vamos sacando por el canal de trabajo hasta que el riñón queda limpio. Entonces, ahí en las imágenes ven, por ejemplo, ahí como el riñón pinta con el medio de contraste. Entonces nosotros tenemos una guía por rayos X en tiempo real de cómo podemos entrar al riñón. Y una vez entramos, pues ya tenemos los televisores conectados las cámaras conectadas a los equipos en donde navegamos dentro del riñón. Y básicamente esas cirugías se hacen en incisiones pequeñitas, de 1,5 centímetros, 2 centímetros. ¿Y sirven para cálculos grandes entonces? Está indicado para cálculos mayores de 2 a 3 centímetros, que ya de forma retrógrada endoscópica no se pueden hacer porque son muy grandes. O sea, no, lo puedes hacer, pero vas a quedar con la mitad del cálculo todavía adentro. Que esa, digamos, es la otra forma, doctor, que nos dijo que existía, digamos, también como tratamiento. Claro, hoy. exacto, sí, sirve. En los cálculos renales están los cálculos que llegan hasta 2 centímetros y se pueden hacer retrógradamente con el equipo flexible y láser también. Y para los cálculos que son mayores de 2 centímetros, que hay que hacerlo con este procedimiento de forma percutánea, llegando directamente al riñón, porque de la forma percutánea podemos pasar equipos más grandes y sacar más volumen litiásico. Doctor, ¿y la recuperación del paciente, digamos, en Muy este buena. tipo de procedimiento? Es una cirugía que es mayor, o sea, no es una cirugía catalogada no de altísimo riesgo, pero sí un riesgo moderado a alto, porque estás trabajando con el riñón, que es un órgano que sangra mucho, y cercano a él hay estructuras muy importantes. Pero en términos generales, como es de mínima invasión, no tienes heridas grandes, la recuperación es muy buena, prácticamente que al día siguiente de la cirugía puedes mandar al paciente a casa. Ya uno podría decir entonces que todos, digamos, los tratamientos para cálculos son mínimamente invasivos. Sí, ya es raro lo que se hacía antes, que son las cirugías renales abiertas grandes, donde se abría el riñón para sacar el cálculo, donde hacías incisiones abdominales para llegar por cirugía abierta al uréter y sacar el cálculo. Ahorita se hace todo, casi que el 98% de los casos por vía endoscópica, tanto retrógrada o percutánea, y un porcentaje pequeño se hace cuando son los cálculos muy grandes dentro del uréter, por ejemplo, o dentro de la pelvis renal, se pueden hacer por vía laparoscópica, o sea, simplemente incisiones pequeñas en el ombligo y dos incisiones pequeñas en el abdomen, inflar el abdomen con gas y trabajar allá adentro con pinzas muy pequeñitas. Digamos lo que nos lo dijo igual. Así, digamos, después del tratamiento se solucione, digamos, su problema de cálculo, la persona tiene que seguir en chequeo. La persona tiene que seguir en chequeo porque potencialmente en su vida puede volver a hacer un cálculo. Entonces se le recomienda hacer una ecografía anual o un TAC simple, sin contraste, anual, una escanografía anual, ¿sí? Pero la idea y el objetivo cuando lleva uno un paciente a cirugía es que tenga la mayor, o sea, escoger el procedimiento que le dé la mayor probabilidad de estar libre de cálculo en ese mismo procedimiento. Claro, hay unos cálculos que son inmensos y que es imposible dejarlo limpio en una sola sesión. Entonces le dices, mira, voy a sacarte la mitad del cálculo en esta cirugía y o el 70-80% del cálculo en esta cirugía, y el 20% lo dejamos para un segundo procedimiento de pronto endoscópico, complementario u ondas de choque extracorpóreas, porque es anatómicamente imposible o quirúrgicamente imposible por ese mismo procedimiento sacarlo todo. Claro. Cuando dice dejarlo limpio, uno está hablando ahí de curación, ¿no, doctor? Sí, dejarlo sin nada de cálculo, esa es la idea. Hablando ahí, digamos, entonces existe esa curación. ¿Puede uno hablar, doctor, de prevención de cálculos urinarios? Más o menos, si una persona nunca ha sufrido de cálculo en su vida, no tienes una historia familiar para formar cálculos de formación de cálculos en la familia, la prevención básicamente es la ingesta de líquidos y un consumo moderado de proteínas animales y bajo en sal, en cloruro de potasio, en cloruro de sodio. También está la posibilidad de la sal dietética, el que es cloruro de potasio, y que ayuda también un poco, que no sea cloruro de sodio. Y básicamente lo más importante es la alta ingesta de líquidos, idealmente los cítricos. Cítricos, líquido, agua, abundante agua en el día, y digamos que esas son recomendaciones generales. Doctor Jorge Eduardo Segnawi, urólogo del Centro Médico Imbanaco, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Gracias por la invitación nuevamente, y bueno, los que quieran ampliar un poco más sobre el tema de litiasis urinaria, bienvenidos en el consultorio. Y tenemos pues un grupo
grande de urólogos en el Centro Médico Imanaco con la última tecnología de punta, flexible, percutánea, endoscópica, mínimamente invasiva, láseres, a disposición de todo el mundo que necesite algo. Muchísimas gracias. Consultorio 808 y si desea ampliar entonces esta información, 558-1180 es su teléfono fijo. Directamente se contacta con el doctor. 558-1180. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que siempre vamos los martes y los jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.